En este video vamos a hablar de la forma en cómo construir un póster para reuniones científicas o congresos, simposios a partir de un trabajo de investigación. De lo primero que nos vamos a ocupar es de el lienzo. Las mamparas en estas reuniones tienen unas medidas específicas. El modelo o el tamaño estándar es habitualmente de 90 de ancho por 120 de largo, pero puede haber mamparas que sean mucho más grandes, entonces a veces se pueden ajustar los pósters a 2 metros por 2 metros o lo que se requiera, ¿no? Entonces para ello lo que vamos a hacer es irnos primero a inicio, donde estamos aquí. Vamos a poner nuestra diapositiva en blanco. Después de ello nos vamos a ir al menú de diseño. Vamos a buscar el tamaño de la diapositiva y en tamaño de la diapositiva le vamos a pedir que nos lleve a configuración de página, donde vamos a elegir las medidas que deseemos. En este caso vamos a hacerlo de 90 centímetros de ancho por 1,20 m de largo. Entonces le decimos aceptar y entonces nos va a preguntar si queremos realmente escalar, le decimos que sí. Y en este caso ya tenemos nuestro lienzo, nuestra Canva del tamaño que queramos. Para trabajar mejor con ella, sería recomendable que la aumentemos a más o menos 45% para poner ahorita todos los elementos que necesitaremos para construir nuestro póster. El póster, en este caso, es vertical, pero aunque fuera un póster cuadrado, un póster horizontal, la recomendación es que los principales elementos de título, autores y adscripción que vamos a poner vayan aquí arriba y en el centro, y después todas las secciones que sigan un flujo vertical y de izquierda a derecha, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces vamos a ir poniendo nuestras cajas de texto simplemente para marcar el sitio. Después nos vamos a ocupar ya de el tipo de letra y del tamaño de la misma. En el primer caso vamos a poner el espacio para lo que va a ser nuestro título, autores y adscripción o adscripciones de los mismos. Después de esto, en la columna de la izquierda vamos a comenzar con una sección para la introducción, para el encabezado de la introducción. Ponemos una caja para lo que va a ser nuestro texto. La voy a marcar como A. Luego vamos a marcar una segunda sección que va a ser la de materiales y métodos. Entonces ponemos el encabezado de materiales y métodos o sujetos de estudio o como quiera que nosotros vayamos a denominar a esa sección. También marcamos la sección de nuestro texto. Ahora nos iremos a la sección del centro, en donde vamos a marcar en la columna central la sección de resultados. Entonces ponemos nuestro encabezado de resultados. No nos preocupa ahorita mucho las posiciones, lo que queremos es marcar los sitios. Después vamos a tener ya tiempo de corregir las formas de las letras, los tamaños de las mismas, las posiciones de las diferentes cajas de texto y de las imágenes. En este caso, en las imágenes vamos a ponerlas
aquí en la columna del centro, de preferencia que no pasen de 6 imágenes, entre 4 a 6 imágenes para que no se vea demasiado saturado. Si tuviéramos un póster que es cuadrado o que es horizontal, pues es un poco más fácil distribuir estas 4 o 6 imágenes en 2 columnas. Aquí como es vertical, nos quedaría un poco saturado si ponemos 2 columnas, entonces las vamos a poner todas en el centro, a menos que fueran imágenes no tan grandes que pudiéramos acomodar juntas. Entonces, en nuestra columna de la derecha, finalmente vamos a poner el encabezado de discusión. Marcamos nuevamente la caja de nuestro texto. Luego, una sección de conclusiones. Con su texto correspondiente. Y finalmente una sección que puede ser de agradecimientos o en algunos casos a algunas personas les gusta poner algunas referencias relevantes. Si esto fuera así, la idea es que se pongan precisamente eso, las referencias relevantes y no todas las referencias que pueden ser una lista muy larga y no la vamos a poder explicar y las personas en realidad no se van a detener en eso. Entonces lo dejamos tentativamente así. Y entonces ahora a lo que nos iremos es a adaptar el tipo y el tamaño de las letras, tanto de los títulos como de los subtítulos de estos encabezados. Para ello tenemos que decir que hay dos diferentes tipos de letras. Aquí en nuestro menú, ahorita no lo podemos desplegar, pero cuando aquí ya lo pudimos desplegar, tenemos dos diferentes tipos de letra. En general, un tipo de letra que se llama serif o con serifa o con patitas, por decirlo de alguna forma, que son letras como esta, como el Times o como Cambria, Century, Book, Palatino. Son letras cuyas patitas nos dan una idea, una sensación de que estamos siguiendo una línea. Entonces este tipo de letras las vamos a utilizar principalmente para los textos, ¿sí? Para que vayamos a poner dentro de estas cajas que tienen las letras. Y las letras que vamos a utilizar para los títulos o para los encabezados de las secciones, de preferencia van a ser letras que se llamen sans serif o sin serifa o sin patitas, como por ejemplo Arial o Helvética. Y los tamaños también van a variar en función de la sección donde nos encontremos. Siempre pensando que nuestro póster tiene que ser visto a una distancia de aproximadamente 1 metro. Recordemos que vamos a estar en salas abiertas y entonces las personas se van a poder acercar al póster, pero tampoco van a estar encima de él. A veces vamos a poder tener un grupo de 5 o 10 personas y entonces van a quedar a 1 metro y a esa distancia deben poder ver los títulos. Entonces, para el título, todo esto además lo vamos a centrar. Y para el título vamos a ocupar una letra que sea sans serif o sin serifa, como Arial. Y el tamaño que vamos a ocupar para la misma va a ser de 120. Ahí tenemos el título.
El título debe coincidir con el título que tenemos de nuestro trabajo, nuestra tesis, el artículo que estemos por enviar. Debe ser coincidente con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner título completo. Luego, en el caso de los autores, también es una letra sin serifa. Aquí vamos a optar por un tamaño de 80 para que quede más pequeño que el título. Y aquí en este caso lo que vamos a hacer es poner, se puede optar por dos formas, poner la inicial y luego poner el apellido paterno, el materno y una coma y seguimos con el segundo autor. Hacemos lo mismo. Y así todos los autores que vayamos a citar. O lo podemos poner empezando por el paterno, siguiendo por el materno y poniendo la inicial. La idea es que no, al poner la inicial no pongamos todo el nombre completo, sobre todo aquellas personas que tienen nombres muy largos, para que no ocupe más espacio del necesario. Y lo que es importante también aquí señalar es que después del nombre vamos a poner un superíndice que indique la adscripción específica de ese autor. Entonces el segundo autor tendrá a lo mejor otra adscripción diferente del primero. Entonces le ponemos otro superíndice. Y el tercer autor posiblemente tenga una tercera adscripción diferente del primero y del segundo. Entonces le vamos a poner un superíndice que indique esa tercera adscripción. Entonces ahora nos vamos a las adscripciones y las adscripciones también se van a poner con una letra sin serifa. Vamos a seguir utilizando Arial y si utilizamos 120 para el título y utilizamos 80 para los autores, aquí podemos utilizar 60 y en algunos casos algunas personas optan por poner esto en itálica. Estos son opcionales, son estilos, dependiendo cómo lo vea uno estéticamente en cada caso. No hay una regla fija, aquí podemos jugar un poco con estos estilos y en este caso lo que vamos a poner es pues una descripción lo más detallada posible, pero breve, que indique de dónde venimos. Entonces, a lo mejor estamos trabajando en un centro específico o en una dirección específica y en un instituto determinado o en una universidad o en un colegio. Y este va a ser nuestra adscripción número 1. Aquí lo podemos separar con punto y coma para indicar la segunda adscripción, también con superíndice, correspondería en este caso al segundo autor. También aquí podemos poner, no sé, el departamento de cualquier área que estemos sobre la que estemos trabajando y a lo mejor aquí es una universidad. Y nuestra tercera adscripción, a lo mejor aquí es una dirección y aquí es un instituto, por decir alguna cosa, ¿no? Y obviamente si estamos participando en un evento
eh, internacional, pues entonces aquí será importante señalar también el lugar en donde se encuentra cada uno de estos, de estas entidades, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Luego nos vamos a ir entonces a los encabezados. Los encabezados van a ir también con una letra sin serifa. Vamos a seguir utilizando Arial, pero en este caso el tamaño ya se va a reducir en comparación con esto que hemos puesto arriba. En este caso nos vamos a quedar con un tamaño de 48 y podemos empezar a ajustar ya que arreglamos este encabezado de este acá arriba. Podemos empezar a jugar con las posiciones de estos encabezados. Lo mismo vamos a hacer con este. Ajustamos el tamaño, el tipo de letra. Y hacemos lo mismo con las que nos faltan, ¿no? Ok, muy bien, ahí tenemos los encabezados de nuestras secciones. Y entonces ahora lo que nos falta es poner nuestro texto y nuestras figuras. Aquí ya habíamos marcado las cajas del texto. Entonces nuestros textos, aquí no pusimos caja de texto. Los textos van a ir en una letra serif. Recordemos que ya habíamos mencionado que serif son las que tienen patita y que nos dan la sensación de una línea, de un renglón. Esas vamos a ser las que van a ser las que vamos a utilizar aquí. En este caso podemos utilizar Times New Roman y le vamos a dar un tamaño de 20 a 24, dependiendo de la cantidad de texto que tengamos. Si no tenemos demasiado texto, pues entonces lo podemos dejar en 24. Si tenemos más texto, lo podemos dejar en 20 sin que tampoco saturemos eh, nuestro póster de texto, ¿no? Entonces así vamos a ajustar todas las cajas de texto acá abajo en letra serif y en un tamaño de 24. Lo que nos va a faltar entonces va a ser poner las imágenes. Vamos a poner aquí algunas imágenes eh, irrelevantes de las que tiene PowerPoint. Vamos a poner algunas imágenes en línea.
solamente para que nos sirva como ejemplo. Vamos a tomar esta, la insertamos y entonces vamos a ajustar el tamaño a la columna central. Como mencionamos, si tuviéramos un póster de horizontal, pues en este caso podemos poner dos columnas. Si no, pues lo ajustamos aquí. Vamos a quitarle este pie de figura que no nos sirve, pero nosotros podemos poner nuestro propio pie de figura si lo consideramos necesario, siempre y cuando que no sea un pie de figura que rebase las 10 a 25 palabras, que tampoco se vea muy saturado aquí. Nosotros podríamos poner aquí nuestro propio pie de figura. Pues ponemos figura 1 que debería estar citada ya en el texto. Y entonces escribimos lo que consideremos necesario aquí. Le vamos a dar igual, como hemos tratado al texto, a convertirla en una letras con serifa y un tamaño de 20 a 24, ¿no? Ahí está bien. El tamaño de la imagen la podemos ajustar así manualmente o nos podríamos venir a darle doble clic a la imagen y entonces venirnos a las cajas de configuración de la imagen para elegir el tamaño que nosotros queremos. Aquí en la pantalla la imagen se ve pequeña, pero en realidad podemos darnos cuenta de sus dimensiones reales, como se va a ver en la realidad si tuviéramos ya impreso el póster, va a ser de 17 centímetros por 25. Entonces, 17 de alto por 25 de ancho. Entonces, esta nos puede servir ir a las cajas de configuración para tener una idea más real de en realidad lo que queremos mostrar al público, ¿no? Si esto lo hiciéramos si lo redujéramos, ya tendríamos una idea más o menos aproximada de cómo se vería el póster, cómo se vería la imagen en nuestro póster. Entonces esto nos va a ayudar para, para ajustarla de mejor manera, ajustar el tamaño de mejor manera. Okay. Y entonces, pues lo mismo vamos a hacer con el resto de las imágenes. Vamos a insertar otra para imaginarnos cómo se vería. Vamos a escoger esta. Y nuevamente, ¿no? Aquí podemos eliminar este pie de figura que viene por default. Y podemos insertar nosotros nuestro propio pie de figura si lo consideramos necesario. Si no, si la imagen es autoexplicada o si es una gráfica, pues a lo mejor no necesitamos poner el pie de figura. Si es que nosotros vamos a estar ahí para explicarlo, ¿no? Eso es diferente obviamente a un artículo o una tesis donde sí tenemos que poner el pie de figura para explicar la imagen, pero en este caso a lo mejor nos podemos saltar esta parte si es que nosotros vamos a poder explicar la imagen. Entonces también es decisión propia del autor del póster. Entonces aquí ya tenemos en esencia los elementos básicos de nuestro póster. Y ahora lo que podemos hacer es empezar a jugar con los espacios. En cuanto rellenemos este texto, pues vamos a empezar a ver cómo los alineamos con estos marcadores que nos da PowerPoint, de manera que queden al gusto de como nosotros los necesitemos. Y para finalizar, lo único que hay que señalar como recomendaciones es una, que no se incluya demasiado texto en estas secciones, tampoco que quede demasiados espacios en blanco, que quede balanceado entre texto e imágenes, que si las personas
quieren leer tengan suficiente detalle para leer, pero que también nosotros podamos explicar, entonces no vaciamos aquí toda la tesis o todo el artículo, sino los elementos más relevantes. Hay que evitar que las letras sean muy pequeñas. Si nos ceñimos a estos tamaños que hemos platicado, se va a ver bastante bien a 1 metro. Si hacemos letras demasiado pequeñas, por ejemplo, como lo hacemos en una hoja carta en un tamaño de 12 o 11, pues va a ser demasiado chiquitas y las personas no lo van a ver, ¿no? Y la otra es que, bueno, pues hay que recordar que tenemos que poner cosas que sean muy, además de atractivas, estratégicas, para que nos ayuden nosotros a explicar el póster, porque vamos a estar en un lugar muy saturado de personas, con mucho ruido, y entonces esto puede distraer tanto al que presenta como al que está viendo el póster. Fuera de eso, pues ya tenemos este diseño que podemos guardar inclusive y utilizarlo como un patrón para el número de póster que tengamos que hacer en el futuro. Gracias.